Padre y buen Dios, te damos gracias por empezar ahora, Señor, con un nuevo tema, Señor. Gracias por los temas anteriores que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque nos han servido. Te pido, Señor, que al igual que los anteriores, también nos ayude, Señor, a saber llevar esta vida, Señor, que cada día y cada vez que pasa, Señor, se complica más y más, Señor. Ayúdanos a ser mujeres de fe siempre, Señor, y a confiar en ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Padre Santo, y que seas tú hablando siempre a través de mí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Y ahora nos vamos a dedicar a aprender un poco de enfréntate al y que sí, aunque tengas miedo. Creo que todas siempre nos agarra el y que sí, y qué pasaría si, y que sí, siempre existe el que sí en nuestra vida, ¿verdad? Y les voy a poner un video. Enfréntate al y que sí, aunque tengas miedo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El miedo te puede servir para protegernos, pero también puede paralizarnos y evitar que seamos lo que se dio que fuéramos. Me pregunto acerca de ¿qué pasaría si? El miedo y los cuestionamientos que avivan esos ¿qué pasaría si? Nos impide profundizar en la fe y vivir la vida que anhelamos. Una fe fuerte puede lograr lo que parece imposible. Dios se está moviendo, aun cuando no lo veamos. Dios tiene el control, aun cuando las cosas parezcan estar fuera de control. Se nos pide que actuemos con fe y dejemos los resultados a Dios. Es importante observar aquí que no es la cantidad de fe lo que hace que lo imposible se alcance, sino el poder de Dios, que está disponible incluso para la fe más pequeña, porque para Dios no hay nada imposible. Ahí está, digamos, deletreado la palabra miedo. Eso lo vamos a encontrar en la última página del capítulo 4. Ahí dice la M significa manifiéstate ante Dios. La I insiste en buscarlo fervientemente. La E le cambié porque no me gusta la palabra exigir. Ahí dice exígele a Dios. Entonces dije, no soy quien para exigirle, así que exprésale que quieres que te dé de su paz. Y la D, descansa en su presencia, y la O, orar sin cesar. Bueno, las que pudieron leer el capítulo 4, habla sobre el y que sí. Y que sí es a todos los temores que nos dan antes de cualquier situación que se nos presente en la vida. Llámese una situación económica, una enfermedad, cualquier situación difícil por la que estemos pasando en nuestra vida, y que sí, siempre llegan nuestros temores a nuestra vida. Ahí en el libro dice, ella ha puesto como el título base, el versículo base a 2 Timoteo 1:7, que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de temor, pero dice la escritora, eso es algo con lo que muchas de nosotras luchamos todos los días y puede funcionar para nosotras o en contra de nosotras. Ahí ella hablaba sobre cuando ella tuvo la oportunidad de ir a un viaje a Kenia y la invitaron a ir a un safari, donde ella iba a ver pues diferentes animales, ¿no? Entonces ella comenta de que se fueron en un jeep, y estando ahí vieron pasar unas cebras. ¿Qué otros animales vieron pasar? Jirafas. Ajá, jirafas. Y hubo hipopótamos, correcto. Y también hubo algo que a ella le llamó la atención. Era un animalito en especial. Un impala, como una gacela o algo así como del venado, con esos cachotes meros raros, ¿no? Entonces el guía les dice de que este animal es más veloz que el león, pero el animal se había alejado de su manada y estaba ahí quietecito, no se movía. Entonces ella se preguntó, bueno, si es más rápido que el león, ¿por qué no se mueve?
Y ella pues vio que ahí estaba en un árbol el león esperando que el animal se moviera para caerle, ¿no? Entonces ella quería gritarle, muévete, corre, qué sé yo, ¿no? Pero el hombre le dijo que guardara silencio, ¿verdad? Entonces ella pone el ejemplo ese y ella dice, el miedo nos puede paralizar, dice, pero puede servir para protegernos, pero también para paralizarnos y evitar que seamos lo que ideó que fuéramos. Imagínense, a veces por temor no hacemos las cosas para lo que Dios nos ha llamado. Ella también habla, aparte de eso, de que a ella la invitaron a que diera una conferencia no grande con muchas mujeres, pero su respuesta fue que no. ¿Por qué creen? ¿Porque no podía? No. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y entonces yo me puse a pensar también cuántas veces la hermana Rita nos ha pedido a nosotras, puedes dar una plática, puedes esto. Yo recuerdo la primera vez que ella me dijo, ay, dije yo, no, yo nunca he dado una plática. Y incluso le dije yo a Roberto, no, yo nunca he dado una plática para mujeres. Le digo, yo siempre he sido maestra de niños, pero nunca con mujeres. Y me dijo Roberto, pero vos ya has hablado en público y no con poquita gente, más. Y yo, ¿a dónde? En la universidad y cuando exponías. Y yo, pues sí, entonces ¿qué? ¿Me vas a ayudar? Le digo, bueno, me dice, vas a empezar a escribir, a leer y a ir montando el tema, ¿no? A desglosarlo y todo. Pero Robert, pues sí, eso lo puedo hacer, pero es el miedo que me da a pararme al frente. Y yo creo que todas las que algún día nos hemos parado aquí, nos da miedo. Yo creo que esta ya ni sé ni cuántas veces es que yo me paro frente a ustedes, pero igual si ustedes me tocan en mis manos, las tengo frías. Porque siempre estoy nerviosa, porque siempre llegan a mí. ¿Y qué si digo algo que no le agrada a Dios? ¿Y qué si hago algo que no les gusta a las hermanas? ¿O digo algo que no les gusta? ¿O me hacen una pregunta y no la sé por contestar? Se vienen muchas cosas a mi mente, ¿no? Pero son temores, hermana, con los que luchamos diariamente. Ella ahí explica que a ella se lo preguntaron una vez y dijo que no. Pero ella, o sea, el Espíritu Santo la hacía sentir que pues que sí, que lo hiciera, pero ella tenía miedo. Le vuelven a decir otra segunda vez y dice que no. Y dice ella, ya una tercera vez le vuelven a decir, ella dijo que no y le dijeron, ora por eso. Entonces dice, fue un golpe bajo porque así realmente ella sabía de que el Espíritu Santo la estaba animando que lo hiciera. Porque ella misma dice que Él no quiere perfección. Porque realmente nosotros somos humanas y nunca lo vamos a hacer perfecto. Es Él el que va a hablar a través de nosotras. Es Él el que nos va a dirigir. Es Él el que nos va a capacitar. El que nos va a armar con todo lo que tengamos que hacerlo. Pero tenemos que dar ese paso, aún con miedo. Dice que estamos llamadas a presentarnos. Nunca se trata de que obtengamos algo perfecto. Pero cuando nos presentamos, Dios nos hace lo que solo Él puede hacer, usarnos. Nosotros solo tenemos que dejarnos usar por Él. Y nosotras no nos tenemos que desanimar si escuchamos comentarios después acerca de nosotras, porque pues somos imperfectas. Bueno, más adelante ella toca el tema de Elías, ¿no? Cuando Elías le dice al Señor de que pues que los otros profetas también los mataron y que solo él queda. Entonces ella habla de que cuando una se cree más santa que la otra, o que una sabe más que la otra, y pues no es así. Tal vez alguien está más madura espiritualmente madura más que otra, pero pues no quiere decir que por eso nosotros nos vamos a sentir mal. Al contrario, hay que tratar de buscar aprender más del Señor para poder estar a la altura no de la hermana, sino del Señor, hermanas. También me gustó una parte de lo que hablaba aquí la escritora, donde dice de que su mamá tuvo que batallar con la vida, ¿no? Que crió a 3 hijos ella sola porque pues su papá murió. Ella recuerda una promesa del Señor donde dice que Dios va a estar con la huérfana y con la viuda, ¿no? Y yo eso lo he visto en mi mamá,
Pues como yo creo que la mayoría de las que están aquí conocen la historia de mi mami, ella pues está viuda. Mi papi murió hace 3 años, casi 4. Pues mi mamá está allá sola en El Salvador, solita, enferma, sola y con un carácter tremendo. Pero Dios, en su infinita misericordia, hermana, está cumpliendo la promesa. Dios está viendo por la viuda. Porque a pesar de que mi mamá está sola, siempre le provee de una u otra manera, tanto físicamente, tanto económicamente, tanto como ayuda de una u otra forma. Y también mi mamá tiene otra característica, aparte que ella es viuda, ella fue huérfana desde chiquitita. Así que el Señor siempre ha visto por mi mamá. Siempre ha visto por mi mamá. Entonces yo digo, de veras que realmente el Señor es fiel a sus promesas. Y aquí me gustó también donde ella habla de que su mamá pedía al Señor por dos cosas, ¿no? Que sus hijos llegaran a temprana edad a los pies del Señor en la fe. Y la otra que hacía la oración era de que Dios le permitiera a ella verlos adultos, a sus hijos, y ya preparados. Y digo yo, ¿quién no hemos pedido eso? Todas queremos que Dios nos permita, ¿verdad? Ver que nuestros hijos pues ya estén preparados profesionalmente, casados, formando su hogar. Pues ya uno puede decir, ya pues me puedo ir, ¿verdad? Pero mientras tanto uno quisiera estar con sus hijos, pero pues a veces no se puede porque Dios no quiere. nos llama antes, así que a veces los caminos del Señor son para nosotros a veces como incomprensibles, pero el Señor siempre tiene el control de todo. Entonces dice que Dios honró las oraciones de su mamá, ¿verdad? De que Él permitió eso en su mamá. Entonces ya sus hijos estaban graduados y ella le pregunta a su mamá, ¿y hoy qué? Le pregunta, ¿qué te hubiera gustado ser en aquel tiempo? Que su mamá no pudo hacerlo por trabajar y cuidar y sacar adelante a sus hijos. Y pues ella le dijo que le hubiera gustado ser, ¿qué? Maestra o tener un grupo de estudio, ¿verdad? Ajá. Y le dice la hija, bueno, mamá, todavía puedes hacer mientras estés viva. Y yo siempre es lo que yo he dicho, mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Nunca es tarde para emprender lo que uno quiera, siempre y cuando el Señor lo permite. Y pues ella la motiva a su mamá a que pongan el estudio. Y la mamá, ¿qué? Dijo que sí. Tenía miedo de Tenía que fuera miedo. la persona. Tenía miedo y se le vinieron los ¿y qué pasaría si nadie viene? ¿Y qué pasaría si le hacen una pregunta y no sabe la respuesta? ¿Y qué pasaría si doy una respuesta incorrecta? No, y dice, ¿y qué pasaría si esperan que ore en voz alta? Imagínense todos los ¿y qué pasaría de la mamá? Yo pienso de que eso sí que pasaría, no solo a ella le ha pasado. Entonces, leyendo esto, Dios en mi corazón puso, ¿y qué pasaría si llega alguien? ¿Y qué pasaría si en una casa al menos la anfitriona se convierte a Cristo? ¿No sería ya una ganancia? Y bueno, dice ahí, también habla un poco de la muchacha de que pues su mamá lo puso, la primera noche llegaron algunas vecinas y pues ella se sintió a gusto, la mamá hablando acerca de Dios y todo eso. Y la muchacha dice de que ella estaba orando por su mamá para que pues Dios le ayudara y la usara para evangelizar a las vecinas. Y en una noche la mamá le llama llorando a ella para contarle de que una de las personas que estaban asistiendo se había entregado al Señor. Así que yo digo que ese es el premio más grande que pues uno puede recibir, ¿verdad? De saber que está ayudando a llegar a personas al Señor. Y también ella dice de que el miedo y los cuestionamientos que avivan esos, ¿qué pasaría si nos impiden profundizar en la fe y vivir la vida que anhelamos? Creo que tenemos miedo a equivocarnos, a que seamos malentendidas o rechazadas y que fracasemos. La realidad es que todas esas cosas son posibles, pero no tienen que detenernos.
Es cierto, hermanos. A veces pueden ser posibles, o sea, puede suceder. Puede ser que usted sea rechazada, puede ser que usted sea, que le malentiendan, qué sé yo, pero realmente dice que hay que hacerlo, porque no nos debe detener el miedo. Hay que poner un poquito de fe. Y ahí habla ella un poco de la fe, dice, porque por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. En el libro dice de que mover una montaña era una expresión verbal para superar gran dificultad. El significado de este versículo es que una fe fuerte puede lograr lo que parece imposible, ya que el hombre de fe se basa en los recursos divinos. Pero dice también que es importante observar aquí que no es la cantidad de fe lo que hace posible, lo que hace que lo imposible se alcance, sino el poder de ¿quién? ¿Suyo? No, de Dios, el poder de Dios que está disponible incluso para la fe más pequeña. O sea que usted no necesita tener una fe inmensa para que el poder de Dios actúe. Con que usted tenga un poquitito, aunque sea chiquitita esa fe, el poder de Dios actúa. Cuando leí esta parte, me acordé de cuando yo me encontré mi bolita en el seno. Cuando yo me la encontré, yo estaba jugando con mis hijos. Y después de que ya me la encontré, dejé de jugar y me concentré en la bola. Y dije yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y qué si no encuentro un lugar donde me hagan una mamografía? Porque pues yo no tenía un seguro médico. ¿Y qué pasa si esa bolita resulta que sí es cáncer? ¿Y qué pasa si tengo cáncer? ¿Y qué pasa si el tratamiento no funciona? ¿Y qué pasa si me muero? Imagínense todos los temores que llegaron a mi vida. Yo creo que la hermana Lupe me entiende perfectamente bien en este momento. Todos esos temores llegaron a mi vida. Pero al mismo momento recordé que tenía un Dios conmigo. Y le dije, Señor, si me vas a hacer pasar por esta prueba, si vas conmigo voy, si no mejor ni me muevo. Aquí me quedo. Pero el Señor, hermana, desde ese momento empezó a obrar porque cuando yo busqué un lugar para hacerme una mamografía, resulta que busqué por internet porque pues no sabía ni dónde hacer. Busqué por internet a dónde hacerme una mamografía gratis y ahí decía que, incluso creo que para esta fecha fue, que iban a haber mamografía gratis y yo había hecho para el 5 de febrero mi cita, supuestamente. Donde yo hice la cita había una cajita de comentario y yo puse de que quería hacerme una mamografía porque me había encontrado una bolita y que me molestaba. Entonces, eso fue lo único que puse. Como a los 2-3 días me llamaron por teléfono y me dijeron, vimos que intentó hacer una cita. Le digo yo, no, sí, la hice, la tengo del 5. No se la agarraron porque usted no tiene 40 años todavía y la mamografía se le hacen a las personas de 40 en adelante. Pero como usted ya tiene una sintomatología, la vamos a enviar a una clínica para que le hagan un ultrasonido, una mamografía, etcétera, etcétera. Y yo dije, ¿y eso cómo va a ser? Porque si no tengo ni seguro. Entonces me dice ella, no necesita. Yo le inscribo en un programa. Y ahí pude ver la mano del Señor, que Él me llevó por todo ese proceso. Y la verdad, hermana, no me di ni cuenta porque el Señor puso a esa muchacha así tan específica que yo nunca en mi vida había visto una persona que se tomara tan personal todo. La muchacha me hizo todo el papeleo. Solo me dijo, firme aquí. Esto es para que usted está permitiendo que le hagamos el ultrasonido porque usted no tiene 40 años. Porque la mamografía porque usted no tiene 40 años.
fírmeme aquí, porque solo eso era lo que me explicaba. Y yo firmaba. Yo dije, Dios mío, que sea cierto todo esto. Hasta el momento que me dan mis resultados. Y de ahí me mandan al hospital, que hasta el día de hoy le doy gracias al Señor, porque me mandó a un buen hospital. Porque el Señor se encargó hasta de ponerme el mejor oncólogo. Porque el Señor, hermana, llevó todo mi tratamiento. ¿Por qué? Porque puse un granito de mostaza. Porque confié en el Señor. Porque le dije, si me vas a hacer pasar por esto, vas conmigo. Y yo sabía que Él iba conmigo. Así que no necesitamos una fe muy grande. Nomás un poquito. Un poquito. Y con ese poquito que usted tenga de fe, el poder del Señor obra. Dice, hazlo con miedo. Ahí habla ella sobre Elizabeth, la esposa de Jim, el muchacho, el señor, me imagino, y los amigos de él que se fueron que andaban de misioneros en Ecuador, y ellos andaban queriendo alcanzar a una tribu que la tenían que era mala, ¿no? Porque asesinaban a la gente. Entonces ellos en una avioneta dicen que andaban repartiendo obsequios y me imagino que tratados, y pues ahí cuenta un poco la historia, ¿no? Porque ellos querían alcanzarlos para Cristo. Cuando ellos pensaron que ya era el tiempo de enfrentarse con ellos, se fueron. ¿Y qué pasó? Los mataron a los 5. Imagínense. Pónganse en el lugar de las esposas. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, cuando yo leí esta parte, yo dije, Dios mío, pero ¿en qué cabeza cabe este hombre? Y no pensó en su familia, dije yo. No pensó en su mujer ni en su niña que apenas tenía 10 meses. Pero imagínense, lo mataron. ¿Qué hubieran hecho ustedes después que le matan a su esposo? ¿Qué hubiera hecho, hermana Pati? Yo me hubiera ido inmediatamente de ahí. Yo creo que yo hubiera huido también. Yo me hubiera ido. Pero no quería poner en peligro a mi hija. Exacto, ni la vida suya ni la de su hija. Es correcto. Pero sin embargo, ella no se fue. Se quedó. ¿A qué? A terminar la obra. Porque ella dijo, ella estaba convencida de que Dios los había mandado a ellos. Y ella dijo, no. Yo me quedo y vamos. ¿Y qué pasa? Alcanzaron a esa tribu. Aquí en este país creo que todos estamos en la gloria, porque por allá hay mucha gente que para reunirse tienen que esconderse o tienen que hacerlo en lugares donde pues no las puedan ver, porque si no las matan. Y la muchacha esta cuenta de que Elizabeth, la esposa del que mataron, dice que ella a veces cuando ella quería salir, salir con fe, ¿qué pasaba? El miedo la detenía. ¿Y quién no, Imagínense, el miedo la detenía. Hasta que alguien, una amiga de ella le dijo algo que hizo que cambiara a ella, le cambió el chip. Le dijo, ¿y por qué no lo haces con miedo? Y realmente sí, porque no lo hacemos con miedo a algunas cosas. Ella dice, creemos que si vamos a dar un paso, tenemos que estar seguras de que todo lo que estemos intentando tendrá éxito. Tenemos que estar seguras de que va a salir bien. No creo que eso sea lo que se nos pide que hagamos. Creo que se nos pide que actuemos con fe y que dejemos los resultados a Dios. A Dios. Cada vez que hagamos algo, hermanas, hagámoslo con fe y dejémosle el resultado al Señor, que Él se va a encargar. Él sabrá cómo contestarnos. Y ahí es donde empieza ella a hablar un poco de la historia de Elías. ¿Saben la historia de Elías, hermana? Ella cuenta así de que Israel, se había perdido, sus nuevos reyes. Sus nuevos reyes se habían alejado de Dios completamente. Ellos creían en Baal, que era el dios del sexo, decía. ¿El dios de qué? La riqueza y el poder. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? A ver, ¿quién me ayuda?
¿qué es lo que hace Elías? A ver, Cristi. Confrontar a esos dioses falsos, Ujú, a esos profetas. Entonces tenían un Dios de poder ujú. y lo habían cambiado por Baal. Exactamente. Él se encargó de hacer lo correcto. Él quería hacer volver a Israel al Dios verdadero. Él se enfrentó a 450 Falsos profetas. falsos profetas que le servían a Baal, ¿verdad? Y que les dijo que hicieran un holocausto, ¿no? Ellos haciendo uno y él iba a ser el de él. Entonces, y que ellos le pidieran a Baal que consumiera el holocausto. ¿Y qué pasó? Agarró fuego, ¿verdad? No se encendió. Pasaron horas y horas y horas y no sucedió nada. Y vino Elías, ¿y qué es lo que hace él? Han intentado encender un fuego con leña mojada. Yo me acuerdo que antes mi mamá cocinaba con leña y a veces la leña estaba húmeda, ni siquiera mojada, estaba húmeda y no prendía. Por más gas que le pusieran, no encendía esa cosa. Imagínense lo que él hace. Mojó todo 3 veces. Y el agua hasta escurría, chorreaba, como dice la hermana. ¿Y qué pasó? Cuando Elías clama a Dios, cayó el fuego. ¿Y saben que alguna vez han intentado quemar una piedra? Nunca han ido a acampar. No han hecho fuego con piedras ahí, así haciendo. Por más fuego que tenga, la piedra no se quema. ¿Y aquí qué pasó? Se quemaron. Y se quemó toditito. Entonces ahí cayeron postrados, dijeron la gente, y ante Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en esta historia? ¿Valió la pena? Sí y no. Sí, ¿no? ¿Qué pasó con los reyes? Lo querían matar porque ellos no se arrepintieron. La reina, ella, la Jezabel, ¿no? Elías fue al castillo porque él estaba seguro que ellos estaban arrepentidos. Pero ¿qué pasó? Le mandaron un mensajito que no era el que esperaba. No era el que esperaba. Le dijeron la reina le dijo que me mate ¿quién? Que los dioses me castiguen sin piedad. Sí. Si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a él. ¿Y qué creen que pasó con Elías? ¿Se asustó? Sí, se asustó. Y él huye hacia la montaña, donde dice que Dios se encontró con ¿quién? Con Moisés. Ahí huyó. Pero mientras él iba para allá, se descansó bajo un árbol y cuando despertó vio un pancito ahí para que comiera. ¿Y quién cree que le proveyó eso? El Señor. El Señor le proveyó. Pero ¿qué pasó con Elías? Él estaba cansado. Sí, protestó, se cansó porque pues él dijo, hice lo correcto y me quieren matar. Entonces él ahí estaba sintiendo que pues Dios no estaba respondiendo ante esa situación. Pero lo que pasaba era que Dios tenía otros planes. No eran los planes de Elías, eran los planes de Dios. Y él aún con los miedos que tenía, porque él se fue y tenía miedo y el Señor le habló y le dijo que se quedara en la hendidura de la roca y le dijo, ¿no? Que se regresara por donde vino y que fuera a ungir a quienes. Ahí está. Al futuro rey de Israel. A Eliseo para reemplazarlo. A él mismo como profeta del Señor. Y a Yazael. Y a Yazael para que fuera el rey de Siria. Y entonces, Elías se va con todos sus ¿y qué pasa, va? ¿Y qué sería si qué? Él se fue con todos esos miedos, pero él sabía que quien iba con él era el Señor. Hermanas, cuando vayamos a algo que nos depara la vida, recordemos que esos temores siempre van a estar, pero acordémonos que Dios nos pide un granito de mostaza de fe y su poder se va a manifestar en nosotras. Y quiero leerles esta parte. Dios se está moviendo aun cuando no lo veamos. Dios tiene el control aun cuando las cosas parezcan estar fuera de control.
Cuando el viento, el terremoto y el fuego azotaron la montaña, Elías estaba protegido por la roca. Esa roca resistió la explosión, al igual que Cristo. La roca resistió toda la fuerza de la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz, con el fin de que tú y yo podamos apoyarnos en el tierno susurro de Dios cuando nos entendemos lo que sucede alrededor nuestro. Sigamos. Los que pasaría si siempre están. Somos humanas e incluso cuando las cosas no siempre funcionan y de una manera que tengan sentido para nosotras, pero una cosa sé con certeza: no tienes que ser perfecta, solo actúa. Puedes derramar tus ¿qué pasaría? Al Señor. Y luego dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmo 139:14. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Mas para Dios todo es posible.